Buenos días, Dios les bendiga. Estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad de estar aquí, de conocerles y de poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. Yo quiero invitarles a que leamos juntos el libro de Isaías, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Isaías capítulo 6, 1 al 8. La palabra de Dios dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Como dijo el pastor, mi nombre es Eleazar Bermúdez y soy pastor en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, a unas 4 horas de la capital de Caracas. Tengo mi esposa y 3 hijos. La mayor tiene 21 años, se llama Carelis. Rumari, la segunda, tiene 19 años. Y Eleazar Nectalí tiene 17 años. Creí en el Señor cuando tenía 13 años de edad. Y a los 15 años, es decir, 2 años después, dije estas palabras que dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y desde los 15 años he estado dedicado como misionero, luego como pastor de tiempo completo hasta este momento, que tengo 47 años, es decir, 32 años sirviéndole al Señor sin interrupción. Y pensando en esta oportunidad, he estado una semana en reuniones con los directivos del seminario MINS aquí en Miami y tengo la oportunidad de estar aquí. Mañana regreso a Venezuela. Pero pensando en lo que podía compartir con ustedes, pensé en la triple visión del profeta Isaías. Porque en la Biblia, la historia que nos cuenta de los hombres de Dios, hay algunas cosas que le permitieron a ellos mantenerse de pie frente a todas las circunstancias que vivieron. Y algunas cosas que le permitieron comenzar y terminar un ministerio amplio, como en el caso de Isaías, de casi 50 años, en medio de circunstancias difíciles, pero hay algo que le sostuvo: el Señor. Pero hay 2 cosas muy importantes: el llamamiento y la visión del Señor. Usted puede leer Jeremías y usted lee su llamamiento. Usted puede leer Moisés y lee su llamamiento.
Usted puede leer el profeta Isaías y en este capítulo 6 usted va a ver su llamamiento, pero también va a ver esa visión que le sostuvo y le mantuvo inspirado todo el tiempo de su ministerio, los 50 años de su ministerio. Tener una visión de parte de Dios es realmente lo que nos sostiene y nos inspira. Estoy hablando del llamamiento y la visión. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de esa visión que nos sostiene y nos inspira. Esa visión que tuvo el profeta Isaías. Y cuando digo triple visión, es una sola visión, pero podemos ver tres aspectos importantes de esa visión. La primera fue la visión de la majestad de Dios. Dice el texto bíblico: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, Isaías vivió un tiempo de mucha prosperidad. El rey Usías fue un buen rey. Fue un rey que trajo mucha prosperidad, bienestar, fortaleza al pueblo de Dios o al pueblo de Judá. Fue uno de los buenos reyes, aunque sabemos que en su final tuvo sus desviaciones o se alejó así de parte de Dios, pero en el ámbito general fue un reinado de prosperidad, de paz, de estabilidad y seguridad en el tiempo de Usías. Cuando murió el rey Usías, el profeta Isaías estaba muy preocupado, porque pensaba quién iba ahora a ocupar su reinado. Y es posible que el próximo rey entonces no fuera igual, y esa estabilidad, prosperidad y todo lo bueno entonces se convirtiera en situaciones malas o circunstancias malas que podían vivir. Y estaba muy preocupado porque el trono ahora estaba vacío. ¿Quién se iba a sentar en ese trono de Judá? Pero en medio de esa preocupación que él estaba y que él fue al templo, Dios le dio la visión de su majestad, de ver un trono alto y sublime, el trono de Dios que está sobre todos los reinos de la tierra. Ahora, esa visión no fue una simple visión, sino que Isaías tuvo la oportunidad de experimentar esa realidad. Porque unos años más tarde, en ese tiempo se levantó aquel imperio poderoso, fuerte, el imperio asirio. Y en el tiempo que había otro rey, que era el rey Ezequías, entonces Senaquerib vino para invadir, para sitiar Judá y para amenazarles a ellos, y blasfemó en contra de Dios. Y ahí estaba el rey Ezequías y todo el pueblo atemorizado, porque los asirios estaban destruyendo todo lo que se pasaba en su camino. Y amenazó a Judá con invadirla y destruirla. Pero ahí estaba el profeta Isaías. Y el profeta Isaías mandó a decir al profeta Ezequías: la arrogancia de Asiria o de Senaquerib ha subido delante de mí. Y dile que yo voy a poner como garfio en su nariz y cerraré su lengua y lo haré volver a su tierra, y no entrará a Judá, ni conquistará Judá. Y de esa manera el Señor demostró que Él es el rey sobre toda la tierra, y que Él es el rey sobre todos los reinos de la tierra. Y Senaquerib tuvo que volver a su ciudad, y cuando volvió y entró al templo, sus 2 hijos lo mataron en el templo.
Y de esa manera se mostró que Dios es el Rey, el Señor, el soberano, el Altísimo, que está sobre todos los reinos de la tierra. Esa visión hace que podamos levantarnos cada mañana y tener confianza y seguridad. Nosotros no estamos contentos que en el trono de Venezuela esté Maduro. Y no sé si usted está contento quién está en el trono de aquí de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que el trono de Dios es un trono alto y sublime y está sobre todos los reinos de la tierra. Y eso nos da seguridad porque Dios está en control, porque Él es el Todopoderoso. Y nosotros tenemos que ver a ese Dios que es grande, que es todopoderoso, que Él es el Altísimo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por encima de todas las situaciones que vivamos. No importa quién ocupe el reino terrenal, pero Dios está por encima de todas las cosas. Y Él cumplirá su voluntad y su propósito. Pero es necesario levantarnos y alzar nuestra mirada y ver que hay un Rey sobre todos los reinos de la tierra. Que hay un Señor sobre todos los que se enseñorean de la tierra. Que hay un Dios que está por encima de todas las cosas. A ese Dios a quien nosotros adoramos y a ese Dios a quien nosotros servimos. Bueno, Isaías tuvo esa visión y por eso más de 40 veces se refería al Señor como Jehová de los ejércitos. Porque todas las naciones, porque todas las personas tienen su situación. Y nosotros tenemos nuestra seguridad, nuestra estabilidad, nuestra prosperidad, nuestra bendición es en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En segundo lugar, Isaías tuvo la visión de la santidad de Dios. Los serafines clamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y cuando él tuvo la visión de la santidad de Dios, pudo contemplarse a sí mismo y dijo: ay de mí que soy muerto, soy indigno, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y ay de mí voy a morir, porque han visto mis ojos al Rey, al Todopoderoso. Pero uno de los serafines tomó un carbón encendido y tocó su lengua y le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y es importante la visión de la santidad de Dios, porque si usted ve el llamamiento de Moisés, cuando Moisés se acercaba a la zarza ardiente, una de las cosas que escuchó fue: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y la visión de la santidad de Dios es muy importante, porque muchas veces la gente piensa que puede ser cristiano y permanecer en el pecado y vivir en la maldad. Y eso sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando usted lee la iglesia o las cartas de Corinto, se da cuenta que Pablo está diciéndole a los hermanos: ustedes son templos de Dios, ustedes son templos del Espíritu Santo, ustedes son templos del Dios viviente. Ya no pueden ser idólatras, ya no pueden ser fornicarios o adúlteros o inmorales. Ya no pueden vivir en el pecado. Y era realmente lo que le hizo ver esa visión a Isaías. Vivía en un pueblo rebelde, en un pueblo arrogante, en un pueblo idólatra, en un pueblo inmoral, y le estaba diciendo: no puedes ser un siervo de Dios o no puedes vivir en el pecado y ser un hijo o un siervo de Dios. Esa visión la necesita la iglesia de hoy y la necesitamos cada uno de los siervos del Señor.
Tener la visión de la santidad de Dios. Un Dios santo que nos ha dicho, habéis puede serme santo, porque yo el Señor soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La tercera visión fue la visión de la gloria de Dios. La expresión o el clamor de los serafines era: toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuál es la visión de la gloria de Dios? Bueno, el libro de Habacuc dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. El apóstol Pablo tuvo esa visión de la gloria de Dios cuando los filipenses, después de hablar acerca de Jesús, que se despojó a sí mismo de su gloria, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa es la visión de la gloria de Dios. Esa es la misma visión que vio el apóstol Juan y presenta en el Apocalipsis cuando dice: una multitud de personas que no puede ser contada, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, que están adorando al que está en el trono y al Cordero. Y dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y la gente dice: ¿y quiénes son esos que están clamando allí? Dice: son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y esa es la visión de la gloria de Dios. La visión de la gloria de Dios es que el Evangelio llenará toda la tierra. Que el Evangelio será predicado en todo lugar, en toda nación, en todas partes. Y después vendrá el fin. Pero la visión de la gloria de Dios es que las personas reconocerán a Cristo y alcanzarán la salvación de su vida. Sí, es cierto lo que Pablo le dijo a los corintios: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero la gloria de Dios es que las personas conocerán el Evangelio y alcanzarán la salvación en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que no son todas las personas, porque la Biblia dice que no es de todos la fe. ¿Ok? Pero quiero dar un ejemplo personal. Nosotros mi familia, somos 14 hermanos. Mi mamá y mi papá tuvieron 14 hijos. 7 mujeres y 7 hombres. Y no conocíamos el Evangelio. Veníamos de una familia católica y no conocíamos el Evangelio. Pero hace unos 35 años conocimos el Evangelio. Mi mamá, una de mis hermanas y yo. Y comenzamos a asistir a la iglesia. Pero los demás no. Mis hermanos eran borrachos, idólatras, algunos ateos, y la familia no era cristiana. Y teníamos fuerte oposición, porque yo no era el mayor de mis hermanos, era el número 12, es decir, uno de los menores. Y no podía alzar tanto mi voz ante ellos. Pero nosotros duramos 10 años en el camino del Señor. Teníamos 10 años en la iglesia. ¿Y sabe cuántas personas de mi familia llegaron a ir a la iglesia y a conocer al Señor durante esos 10 años? Ninguno.
Y nosotros nos preguntamos y decíamos, ¿qué sucede? A veces vemos en la iglesia que llega una persona y toda su familia también. Y nosotros tenemos 10 años en la iglesia y ninguno de mis hermanos y mis hermanas ha buscado a Dios. Pero pasaron muchas cosas, pero voy a decirle una sola que pasó, una de las principales. Un día el pastor de la iglesia, en tono de juego o chiste, le dijo a mi mamá tenía 60 años y él tenía como 63. Y él le dijo a mi mamá, hermana Justina, ella se llama Justina, le dijo, yo creo que ya usted se va a morir, le dijo. Porque la Biblia dice que la gente vive 60 años y los más fuertes 70. Entonces yo creo que ya usted se va a morir. Usted está viviendo, como decíamos en Venezuela, usted está viviendo la ñapa. Y entonces, pero mi mamá era de esas mujeres que lo que el pastor decía es sagrado. Gracias a Dios que todavía hay personas así. Lo que el pastor decía era sagrado, así lo decía en chiste, en broma, pero ella tomó tan en serio esas palabras que cuando llegó a la casa ella dobló sus rodillas y hizo una oración y un compromiso con Dios. Y le dijo, Dios, como a mí me queda poco tiempo de vida, yo quiero que tú me des la oportunidad este año de evangelizar todos mis hijos y mis hijas que no son cristianos. Y ella hizo esa oración. Y no solamente hizo esa oración, sino que cuando Dios le dio la oportunidad, cuando una de sus hijas venía a visitarla a su casa, en algún momento de su visita, ella le decía, hija, yo quiero compartir algo contigo. Y le hablaba del Evangelio. Y ese año ella lo hizo con todos sus hijos y las esposas de sus hijos, con todas sus hijas y los esposos de sus hijas, y con muchos de los nietos. Y desde ese tiempo comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia. Podía darle muchos detalles, pero no puedo, el tiempo no me deja. Solamente quiero decirle esto. Hace unos 10 años, 15 años, nos reuníamos como familia. 60 personas, 4 cristianos y 56 no cristianos. Ahora, después de eso que hizo mi mamá, nos reunimos como 80 personas en la familia. Y ya tengo que cambiar el testimonio, porque yo decía, nos reunimos 76 cristianos y 4 no cristianos. Y digo, tengo que cambiar el testimonio porque precisamente en el mes de enero, 2 de esos de mis hermanos mayores que no eran cristianos rindieron su vida y su corazón a Dios. Es decir, que las próximas reuniones que vamos a tener van a ser 80 personas, 78 cristianos y 2 no cristianos. Y yo quiero decirle algo. Hemos visto la gloria de Dios en la familia. ¿Sabe por qué? Porque hemos predicado el Evangelio de Jesucristo en la casa. Y bueno, yo sé que ustedes han oído muchas cosas de Venezuela. Y no voy a hablar mucho acerca de lo que está sucediendo en Venezuela. Puedo decirle, bueno, sí, es verdad, mucho más de lo que ustedes ven en la televisión. No hay comida, no hay medicina, no hay dinero efectivo y hay una crisis tan horrible que el único plan que tiene el venezolano es ver dónde se va, dónde sale del país. Nadie está haciendo otro plan sino cómo salir del país. O algunos como aquella mujer que encontró el profeta Eliseo que tenía para 2 tortas de pan y dijo, voy a comerme una hoy y otra mañana y después espero la muerte. Y realmente esa es la situación. La gente que está allá son la gente que tiene miedo de salir, son la gente que no tiene posibilidades de salir, son la gente que está resignada
a vivir o pasar lo que tenga que pasar, porque el salario de un mes para un trabajador se convirtió en $1. Es decir, los venezolanos trabajan un mes y reciben como salario $1. Y la gente pregunta, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo están sobreviviendo? Pero bueno, yo no quiero decirle tantas cosas. Lo que quiero decirle es que Venezuela está llena de la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque aunque no hay comida, aunque no hay medicina, aunque las condiciones de vida son las peores de cualquier país del mundo, cada día hay personas que están doblando sus rodillas y reconociendo que Jesucristo es el Señor. Y nosotros el año pasado, pudimos hacer la escuela bíblica de vacaciones. ¿Saben para cuántos niños? 300,000 niños. Y estamos evangelizando y discipulando el país. Y estamos llenando del evangelio cada rincón. Y eso nos garantiza que veremos la gloria del Señor. Y tenemos que tener la visión de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios llena toda la tierra. Y porque, bueno, a veces no es como uno espera, pero la gloria de Dios llena toda la tierra. Y Dios se ha manifestado y se manifestará de una manera muy especial en Venezuela, y bueno, lo hará en el mundo, porque necesitamos tener la visión de la gloria de Dios. Así como yo he visto la visión de la gloria de Dios en mi familia en particular, la estamos viendo en muchas familias, la estamos viendo en la iglesia y la veremos en el mundo, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque en el cielo habrá gente de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua y de todas las personas que confesarán a Jesucristo. Entonces, la triple visión de Isaías es muy importante. Es la visión que nos sostiene y nos inspira. Porque usted sabe que Jesús dijo, o la Biblia dice, que necesitamos caminar, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y necesitamos alzar nuestros ojos y mirar que hay un trono alto y sublime. Ahí está sentado el Señor, el Rey de Reyes, el Señor Todopoderoso, el Altísimo y el soberano Dios que reina sobre todos los reinos de la tierra. Necesitamos alzar nuestra mirada y ver la santidad de Dios, un Dios que nos desafía a vivir no según los estándares de este mundo, como le dijo el apóstol Pablo a los romanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y no viváis en conformidad a las normas de este mundo. Necesitamos alzar nuestra mirada y ver la gloria de Dios y ver que Cristo fue glorificado allí en la cruz, que fue glorificado en su resurrección, pero que es glorificado en la predicación de su evangelio en todo el mundo. Y nuestra respuesta a Dios debe ser como Isaías, cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Decir, heme aquí, envíame a mí. Nosotros hemos hecho una oración, así como Isaías, pero hemos cambiado un poquito. ¿Sabe cuál es nuestra oración? Aquí estamos, Señor. Si tú quieres hacer algo en esta generación, aquí estoy yo. Y aquí estamos. Y yo quiero invitarle a que esa también pueda ser su oración. Y usted pueda decir, Señor, si tú quieres hacer algo en esta generación, aquí estoy. Listo para servirte y listo para ser usado para tu gloria. Si usted quiere orar conmigo de esa manera, le invito a que esté de pie y podamos hacerlo. Y allí usted dígale, aquí estoy, Señor. Si tú quieres hacer algo en esta generación, aquí estoy yo. Heme aquí, envíame a mí.